Bienvenidos de nuevo a la tercera de nuestra serie de lecciones gratuitas sobre el funcionamiento de un banco de potencia. Soy Andrés de Go Faster Racing Academy y espero que hayáis disfrutado de las lecciones que ya os hemos presentado. Hasta ahora hemos hablado de los tipos de banco de potencia y de los elementos mecánicos que emplean para medir la potencia. En el caso de un banco de freno como el que nos ocupa, ya indicamos en la lección anterior que en realidad medimos la velocidad de giro del eje y la fuerza o carga generada en la célula de carga y necesitamos de una fórmula matemática para calcular la potencia. En esta tercera lección vamos a explicar cómo se realiza este cálculo, puesto que es muy importante entenderlo, tanto si vas a llevar tu vehículo a una medición de potencia o un ajuste para mejorar sus prestaciones, como si eres tú mismo el que estás trabajando con un banco de potencia concreto. En realidad, la célula de carga mide la cantidad de par de torsión que llega desde el motor hasta las ruedas. Y aunque el dato de par generado por el motor es muy importante, nosotros no solemos trabajar en cifras de par para saber la potencia del motor. Aunque esto tiene fácil solución, puesto que, simplificando mucho, la potencia no es más que el resultado de multiplicar el par por las revoluciones. Dado que nuestro banco de potencia puede medir las revoluciones de giro del motor y el par generado, aplicando esta sencilla fórmula tenemos la potencia que llega a las ruedas en cada momento. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parece. Bien, seguramente hayas escuchado o incluso hayas experimentado que según a qué banco de potencia lleves a medir tu vehículo, obtengas una cifra de potencia final u otra. Puede que sean similares o puede que quizás tengan demasiada diferencia entre una medición y otra. La conclusión más rápida a la que solemos llegar es que el banco X mide de más o de menos según las expectativas personales de potencia que tenemos acerca de nuestro vehículo. Pero esto no es así. En realidad, esta diferencia normalmente viene dada por cómo se realiza el cálculo matemático de potencia, además de la precisión con la que hemos podido hacer la medición a través de nuestro dyno y de la variación en el rendimiento del motor según varíen las condiciones de medición. Es justo indicar que hay muchos factores que influyen en la cifra final de este cálculo. Incluso empleando el mismo banco pueden presentarse pequeñas diferencias para distintas pruebas realizadas tanto en el mismo día como en días distintos. Debemos de ser conscientes que, excepto que las mediciones se realizan en un entorno completamente controlado, como puede ser el caso de los bancos de motores, ningún banco de chasis puede ofrecer una medición con absoluta precisión, y su medición se puede ver afectada por muchos factores externos como las condiciones ambientales, las pérdidas producidas en las transmisiones debido a la fricción, las presiones, temperaturas, deformaciones de las gomas de las ruedas, el deslizamiento que puede haber de estas sobre los rodillos o incluso el hecho de que nuestro motor no rinde siempre exactamente igual. Por lo tanto, siempre hay variaciones tanto en el rendimiento del motor como en las mediciones que realiza el banco de potencia. Esto se traduce en que se presenten estas variaciones de la cifra de potencia y que por tanto nunca debamos de tomarla a rajatabla como si estuviese sellada a fuego. El cálculo de la potencia siempre será una estimación. Si el banco de potencia es de calidad, generalmente es una estimación muy precisa. De esto no hay duda, pero no deja de ser una estimación. Bien, hablemos de números y de cómo conseguimos llegar a la cifra mágica de potencia desarrollada por nuestro motor. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es que, a excepción de los bancos de potencia de motores de los que ya hablamos, el resto de bancos de potencia miden la potencia a ruedas o a los bujes, dado que este es el punto donde está conectado nuestro equipo de medición. Ninguno mide la potencia generada por el motor, excepto, como ya hemos indicado, los bancos de motores. Este concepto hay que tenerlo siempre muy claro. Cualquier banco de potencia de chasis o de bujes medirá siempre la potencia a ruedas, nunca a motor. Ahora bien, quizás te estés preguntando qué problema hay con eso, ya que realmente es la potencia útil que llega desde nuestro motor hasta el sistema de propulsión. Es decir, da igual si nuestro motor tiene, por ejemplo, 150 o 200 caballos. Si en ambos casos la potencia que llega a las ruedas es de 125 caballos, el vehículo acelerará de la misma manera, ¿verdad? Efectivamente, esto es así. Lo importante es la potencia que llega a las ruedas. Aunque es posible que a raíz de esto te surja la siguiente pregunta. ¿Cómo es eso de que llega menos potencia a las ruedas de las que genera el motor? Te estarás preguntando por qué, dado que si has comprado un vehículo donde el fabricante indica que tiene 200 caballos, tendrá 200 caballos, ¿verdad? El hecho de que el motor genere los 200 caballos que indica el fabricante no implica que todos y cada uno de ellos lleguen a las ruedas, puesto que debemos de tener en cuenta las pérdidas generadas en los elementos que transmiten dicha potencia hasta las ruedas, las cuales tienen fricción y generan una pérdida. Estos elementos son los que conforman el tren de transmisión, como el embrague, la caja de cambios, diferenciales, bujes y demás elementos conectados desde el motor hasta las ruedas que hacen llegar la potencia de este hasta el punto final.
Por tanto, en cada vehículo habrá un porcentaje concreto de pérdida de potencia desde el motor hasta las ruedas. Como decía, lo ideal es trabajar siempre con la potencia a las ruedas, puesto que es lo que realmente estamos midiendo con nuestro banco de potencia. Y aquí es donde las cosas se comienzan a complicar y puede que te cueste un poco asimilarlo, pero la potencia a motor siempre se calcula mediante fórmulas matemáticas y es aquí donde principalmente se presentan las distintas discrepancias entre unos bancos de potencia y otros. El motivo por el que calculamos la potencia del motor para ofrecerla como cifra resultado es precisamente porque el cliente medio no entiende que su nuevo y reluciente vehículo de 200 caballos que acaba de sacar del concesionario esté generando 190 caballos a ruedas. Esto le sonará muy raro y pensará que o bien su coche no está bien, o que el banco de potencia no está midiendo bien, o que no estamos realizando correctamente el trabajo. Por este motivo existen los cálculos de estimación de potencia a motor, tomando como punto de referencia la potencia que hemos medido a las ruedas. Así podemos ofrecerle una cifra al cliente que le será fácil de comprender porque la pondrá en su balanza mental acorde a las cifras que indica el fabricante. De esta manera puede estimar si su motor rinde lo que debe o no, o si las modificaciones introducidas están mejorando esta cifra o no. Bien, veamos cómo estimamos la potencia del motor con los datos de potencia medida a ruedas por nuestro banco. En este gráfico que os presentamos aquí tenemos los distintos componentes indicados en transmitir la potencia desde el motor hasta las ruedas, tal y como mencionábamos antes. En este caso es un vehículo de tracción trasera, pero en el caso de una tracción delantera es prácticamente igual, salvo que se eliminan algunas piezas como el cardan de transmisión, etc. Tenemos las pérdidas que se generan en la caja de cambios, en el cardan, en el diferencial, en los palieres y finalmente también las pérdidas en las ruedas si tenemos un banco de potencia de chasis, es decir, de rodillos. Si usamos un banco de potencia a bujes, no tenemos pérdidas en las ruedas, puesto que las hemos eliminado completamente de la ecuación. El cálculo a priori es muy simple. La potencia a motor es igual a la potencia medida en las ruedas más las pérdidas en el tren de transmisión más las pérdidas en las ruedas en caso de tenerlas. Como podéis ver, lo único que medimos directamente con el banco de potencia es la potencia que llega a las ruedas. El resto debemos estimarlo lo mejor posible. La mayoría de bancos de potencia pueden medir las pérdidas generadas por la transmisión y las ruedas cuando terminamos la lanzada de medición de potencia y dejamos al vehículo decelerar sin carga. En esta fase de deceleración el banco mide la resistencia y pérdida producida por todo el sistema de transmisión y por tanto podemos pensar que nuestra potencia motor es muy precisa, ya que tan solo tenemos que sumar estas cifras como hemos indicado con la fórmula de antes. Aunque me temo que siempre hay un pero, ya que las pérdidas aumentan según aumenta la velocidad y la potencia. Esto significa que las pérdidas que medimos cuando dejamos de acelerar el vehículo en los rodillos no es la misma que se produce cuando estamos realizando la medición, donde todo el sistema de transmisión y las ruedas se encuentran bajo carga y en aceleración. Las pérdidas medidas en deceleración siempre serán menores que las que realmente nos interesa conocer, que son las de aceleración. Desgraciadamente no hay ninguna manera de calcular cuál es la pérdida en aceleración y por tanto debemos estimarla. Aquí es donde está realmente el problema, puesto que como no podemos medirla de ninguna manera, al final debemos introducir un factor de corrección manual para estimar dicha pérdida en aceleración, el cual nosotros mismos debemos de buscar, podemos decir a base de prueba y error o simplemente a ojo. Dicho factor además puede ser diferente para cada tipo de vehículo. Una regla bastante precisa, sobre todo para vehículos de tracción trasera, es que las pérdidas en transmisión rondan el 12 o el 15%. Por tanto, la potencia motor es igual a la suma de la potencia medida a ruedas más un 12 o 15%. Esta regla, aunque es simple, suele ser bastante precisa, aunque no siempre es lo más adecuado, pero sí que es útil cuando estamos ajustando el motor, puesto que lo que queremos es ver la ganancia o pérdida total de manera porcentual. Personalmente, cuando estoy ajustando un motor, prefiero trabajar solo con el dato de potencia a ruedas y valorar las ganancias o pérdidas de manera porcentual y no tanto por las cifras numéricas empíricas, ya que, como hemos mencionado, son una estimación. El problema de establecer este valor fijo, es decir, ese 12 o 15% o el que estimemos nosotros, es que no tiene en cuenta la pérdida producida con el aumento de velocidad y potencia. Es decir, estamos considerando que las pérdidas siempre son constantes, pero las pérdidas producidas por la transmisión no lo son. Como hemos dicho, aumentan con la velocidad y la potencia. Y por ejemplo, se pueden comenzar en un 3% a 2.000 revoluciones e ir aumentando hasta alcanzar un 18% a 8.000 revoluciones. Así que aplicar un valor fijo de pérdidas es solo correcto a medias.
Si queremos verlo desde otro punto de vista, significa simplificar demasiado. Dado que, como hemos mencionado, la mayoría de bancos de potencia pueden medir la pérdida producida por las transmisiones y las ruedas en deceleración, podemos usar otra fórmula que nos dará una mayor precisión. La potencia motor es igual a la potencia medida a ruedas, más las pérdidas de transmisión medidas en deceleración, más un porcentaje fijo de pérdida. Aunque también se sigue introduciendo un valor fijo que debemos aportar manualmente, ofrece mayor precisión que la anterior, que no tenía en cuenta la variación porcentual de pérdidas medidas en la transmisión. Aunque todo este cálculo se complica aún más cuando tenemos en cuenta cómo se producen las pérdidas en las ruedas, en las gomas de las ruedas concretamente. Las pérdidas de las gomas se producen debido a la resistencia que ofrecen, y estas además no crecen de manera lineal a medida que aumentan su velocidad o su presión, como podemos ver en este gráfico. De hecho, estos son todos los factores que afectan a la resistencia generada por las ruedas: velocidad, presión de la rueda, compuesto del neumático y desgaste, tamaño de la rueda, temperatura, la deformación de la goma y la carga a la que estén sometidas. La carga se calcula teniendo en cuenta el peso del vehículo soportado en las ruedas motrices, más la fuerza con la que hemos anclado el vehículo con las cinchas, más la carga producida por la potencia que genera el motor, el deslizamiento y alguna otra más. Como podéis ver, nuestro modelo para estimar la potencia del motor con precisión cada vez se complica más, especialmente en el caso de los bancos de potencia de rodillos, donde el comportamiento de la rueda, concretamente de la goma, puede afectar enormemente a los resultados. Tenemos que tener en cuenta que las gomas se calentarán, su presión aumentará, además sufrirán un desgaste a medida que trabajemos en el banco de potencia debido a la fricción con los rodillos, etcétera, etcétera. Por lo que su pérdida variará en la medida en la que sus condiciones de funcionamiento también varíen inevitablemente. Una de las ventajas de un banco de potencia a bujes es que eliminamos por completo de la ecuación todas estas variables que introducen las ruedas, por lo que la estimación de potencia del motor será a priori más precisa, pero sin duda mucho más consistente bajo cualquier circunstancia. Una vez que hemos estimado las pérdidas producidas desde nuestro motor hasta las ruedas, podríamos arrojar la cifra de potencia que está generando nuestro motor, ¿verdad? Bueno, pues aún falta algo más a tener en cuenta para poder lanzar la cifra deseada de potencia de nuestro motor, y son las compensaciones por correcciones ambientales. Dado que los motores no son más que grandes bombas de aire, las condiciones ambientales de dicho aire influyen en su rendimiento, y por tanto las mediciones bajo distintas condiciones ambientales pueden afectar a su rendimiento y a su vez a la cifra de potencia de motor que estamos calculando. Para compensar estas diferencias se emplean ciertos criterios de correcciones ambientales que se rigen bajo distintas normativas. No creo que sea conveniente entrar muy a fondo en las distintas normativas, puesto que, como podemos ver aquí, son fórmulas matemáticas algo más elaboradas para estimar un factor de corrección adicional a sumar o restar a nuestro cálculo de potencia final de motor. Lo que sí es importante entender es que tenemos que medir las condiciones ambientales al realizar la medición, es decir, temperatura, presión y humedad, cuando estamos realizando el trabajo en el banco de potencia, para obtener un cálculo lo más fiable posible, aplicando la normativa de corrección que estimemos o que se nos solicite. Por lo general, los bancos de potencia equipan estaciones ambientales para medir estos parámetros. Una vez los tenemos, en realidad da igual qué normativa usemos para el cálculo. Algunas aportan una ganancia o pérdida mayor que otras, pero lo realmente importante aquí es emplear la misma normativa de corrección cuando estamos comparando resultados. De esta manera conseguiremos reducir los posibles errores en el cálculo y comparar las diversas pruebas bajo las mismas condiciones de corrección. Si navegamos un poco por la configuración de nuestro banco de potencia, podemos ver más claramente los parámetros que indicamos. Aquí tenemos las correcciones y factores ambientales, tenemos los valores de temperatura, presión y humedad que estamos midiendo actualmente en nuestro banco, y podemos elegir entre esta lista cuál es la normativa que queremos emplear. Podéis ver que cada una aplica una fórmula matemática algo distinta. En este otro apartado tenemos el factor de corrección manual que debemos introducir, el cual quiero recalcar que depende de cada vehículo y que debe ser una estimación que hagamos por nuestra parte basada en nuestra experiencia o conocimiento del modelo concreto del vehículo. Veamos un ejemplo de cómo afecta el resultado final de potencia calculada de motor cuando variamos el factor de corrección manualmente para la misma lanzada. Vamos a comenzar introduciendo un valor de corrección de un 0% y realizaremos una lanzada midiendo también las pérdidas generadas en la transmisión. Aquí podemos ver la gráfica de potencia a ruedas. Aquí tenemos el valor de potencia que hemos medido a ruedas con nuestro dyno y debajo tenemos la fase de desaceleración donde se miden las pérdidas en la transmisión.
Si mostramos ahora la potencia motor calculada, aquí la tenemos, podemos ver que la gráfica de potencia a motor es el resultado de sumar la potencia medida a ruedas más las pérdidas de transmisión medidas. Ahora introduzcamos un factor de corrección de pérdidas en aceleración de un 5% y carguemos los datos de la misma lanzada que acabo de realizar. Vamos aquí, introducimos un 5%, cargamos la lanzada que tenemos aquí guardada. Podéis ver que es el único fichero que tenemos y además la fecha y hora cuadra con la que acabamos de realizar. Cargamos el fichero y vemos el resultado. Ya veis que la nueva gráfica de potencia motor ha aumentado exactamente un 5%. Por tanto, este factor de corrección manual afecta obviamente al resultado de la potencia calculada del motor, pero en ningún caso afecta a la potencia medida a ruedas. Toda esta serie de cálculos que tenemos que realizar son la explicación del motivo por los que unos bancos de potencia arrojan cifras más altas o más bajas que otros, o incluso hasta cierto punto de las posibles variaciones en los resultados en distintas mediciones. No es que un banco funcione bien y otro mal, sino que cada uno puede llevar a cabo estos cálculos con sutiles diferencias, además de la precisión con la que sean capaces de medir la potencia a ruedas, además de cómo miden las pérdidas en la transmisión, así como de los factores de corrección que apliquen. También podéis ver que no os he ocultado nada y que simplemente modificando este parámetro puede haceros creer que vuestro motor ahora rinde un 5% más como por arte de magia. Por este motivo es muy importante que entendamos cómo funciona el cálculo de potencia motor para que cuando llevemos nuestro vehículo a un reprogramador nos podamos fijar en los resultados obtenidos antes y después y ser objetivos a la hora de interpretar los datos. Debemos fijarnos bien en los factores de corrección que están aplicando en cada una de las pruebas a la hora de compararlas. Es algo que cualquier reprogramador de FIAR no tendrá ningún problema en aportar para que puedas consultarlo. En mi opinión, y tal y como os he indicado, el reprogramador no debería de centrarse tanto en la cifra de potencia final, esencialmente si está trabajando con la potencia calculada a motor. La mejor estrategia es siempre trabajar con la potencia medida a ruedas y realizar los trabajos de ajuste de la electrónica para comprobar las ganancias o pérdidas de una manera porcentual y no por los números empíricos de estimación de potencia a motor conseguida. En la última lección que impartiremos estudiaremos cómo interpretar los distintos valores de potencia y gráficas que puede aportar el banco, bien sea la potencia medida a ruedas o la potencia a motor calculada a partir de esta. También veremos cómo se puede medir la potencia en tiempo real, es decir, la potencia que está generando a ruedas nuestro motor en cada momento y bajo cualquier combinación de revoluciones y carga de motor. Con esto completamos nuestra tercera lección. Con suerte ahora tendrás una mejor idea de la importancia de entender cómo se calcula la potencia en cualquier banco. El concepto clave de esta lección es que la potencia se mide a ruedas, no a motor. La potencia de motor es un cálculo estimado, no es una cifra absoluta y perfecta. Con suerte quizás también hayamos podido aclarar el motivo por el que unos bancos de potencia ofrecen unas cifras más altas o más bajas que otros. También es posible que hayamos conseguido enseñarte lo sencillo que podemos variar la cifra resultante de la potencia de tu motor. Tan solo nos basta cambiar el factor de corrección y por tanto debemos de ser conscientes de ello a la hora de interpretar los datos que nos ofrezca el reprogramador de nuestro vehículo cuando lo llevamos a un banco de potencia para su ajuste. En nuestra próxima lección veremos los modos de funcionamiento que tienen los bancos de potencia, puesto que, como ya dijimos, y aunque no lo parezca, no solo miden la potencia, sino que nos permiten hacer trabajar el motor en los rangos de revoluciones y carga que necesitemos para realizar un ajuste a medida de manera que maximicemos el rendimiento del motor en cada una de las posibles condiciones de uso. Bueno, me despido de vosotros. De nuevo, gracias por estar con nosotros una vez más. Saludos y hasta la próxima.